Uno. Buenas tardes, profesor Claudio Geise y Danilo Toledo. A continuación, Helen Pinzón, Marly Troncoso, Felipe Vidal, Disul Barán, Nadia Godoy y que les habla Carolina Cataldo, daremos cuenta de un fenómeno de integración cultural, el cual ha llamado profundamente nuestra atención. Suceso observado en un apartado de noticias de ITV Patagonias Noticias Regionales, el cual da cuenta que los menores extranjeros pueden ingresar al sistema escolar chileno aunque estén en situación migratoria irregular. Este análisis crítico lo hemos titulado Interculturalidad en el contexto escolar chileno, un desafío urgente. Y para introducirnos en el contexto, podemos observar que en los últimos años el aumento de la migración en Chile ha transformado las escuelas en espacios multiculturales, desafiando al sistema educativo a adoptar un enfoque intercultural integral. Sin embargo, persisten prácticas excluyentes donde los estudiantes migrantes enfrentan discriminación, barreras lingüísticas y presión para adaptarse al modelo cultural dominante. Esta situación genera fricción, aunque también abre posibilidades de integración intercultural. Desde una mirada crítica proponemos avanzar hacia una educación intercultural profunda que no se limite a celebraciones superficiales, sino que incluya una revisión de currículo, formación docente en diversidad y valoración real de los saberes y culturas de los estudiantes migrantes, promoviendo así la justicia social y el aprendizaje mutuo. La tesis que proponemos es que la creciente diversidad cultural en las aulas chilenas, generada por los flujos migratorios recientes, evidencia una profunda tensión entre un modelo escolar hegemónico y asimilacionista y la necesidad de una educación verdaderamente intercultural. La falta de políticas públicas estructuradas, junto con la invisibilización de la discriminación cotidiana, impide la construcción de una escuela inclusiva y equitativa para estudiantes migrantes. Esto quiere decir que aunque hay avances, el sistema educativo sigue respondiendo con una lógica antigua que no reconoce la riqueza ni los desafíos de la diversidad cultural. Nuestra hipótesis es que aunque existen esfuerzos aislados por integrar a estudiantes migrantes, la falta de políticas claras y la persistencia del racismo cotidiano provocan fricciones culturales que obstaculizan una verdadera inclusión educativa. Este supuesto se basa en la observación de experiencias escolares que intentan incluir la diversidad, pero sin el respaldo suficiente ni institucional ni formativo. Choque o integración multicultural. En este caso se considera principalmente un choque multicultural, no una integración. ¿Pero por qué? Porque no hay un diálogo real entre culturas, sino una coexistencia superficial. Porque persisten estereotipos y prejuicios, incluso dentro del discurso positivo de profesores y directivos. Y porque la escuela, en lugar de transformarse, espera que los migrantes se adapten a la norma dominante. Al explicar los problemas que emergen a partir de las diferencias por los rasgos culturales de los niños, esta operación tiende a diluir las relaciones de poder que atraviesan esas tensiones. La inserción de niños y niñas migrantes al sistema educativo chileno supone ciertas garantías y derechos que están establecidos bajo una realidad descontextualizada. Uno de los puntos débiles de la posible inserción consiste en asumir que existe igualdad de circunstancias sociales. Esa desigualdad establecida en variados contextos por relaciones de poder dificulta la adquisición de habilidades comunicativas y la colaboración entre las personas. Integrar a niños, jóvenes y adultos a la educación chilena podría tener un impacto significativo en la adquisición de conocimientos y habilidades para integrarse a esta nueva sociedad. Podría reducir la discriminación, los prejuicios, los estigmas, fortalecer y fomentar el diálogo y las interacciones entre migrantes y comunidades, aumentando la empatía y comprensión hacia experiencias y realidades de otros. No puede haber un reconocimiento armónico desde la educación mientras estructuralmente se vive en condiciones sumamente asimétricas y desigualdades. Suelen pedírsele a la educación que asuma ella sola los retos de la interculturalidad. Un impacto significativo en la incorporación del migrante, si se saldaran grandes y significativas diferencias, serían acceso a oportunidades, reducción de la discriminación, fomento en la cohesión social, aumento en la empatía, flexibilidad, adaptabilidad y la posibilidad de resolución de conflictos de manera constructiva.
A nivel cualitativo y cuantitativo, nos encontramos con que hasta el año 2020 la matrícula extranjero correspondía a 160.463 niños. Además, a pesar de la alta cantidad de niños matriculados, la segregación de sus pares, tanto como profesores, se ve reflejada en aspectos como las creencias de que a raíz de su nacionalidad los inmigrantes son promiscuos, así como también, debido a la creencia de su dieta, son excluidos por el olor corporal que emanan desde sus cuerpos. Sumado a que a pesar de haber un plan estatal sobre la interculturalidad y la puesta en marcha a nivel educativa, no hay una cifra concreta sobre la cantidad de profesores que manejan este plan. Por ende, falta capacitaciones para docentes. En cuanto al fundamento teórico de la multiculturalidad, tenemos que la multiculturalidad es un concepto que engloba la coexistencia de diversas culturas, mientras que la interculturalidad es un enfoque más profundo que promueve la interacción, el respeto y el aprendizaje mutuo. Entre los puntos a considerar de este fenómeno tenemos que es importante resaltar los continuos cambios de la Ley de Inmigración de 1975 que ha hecho de Chile un país mucho más inclusivo. Además, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se pueden destacar los artículos 25 y 26 que engloba la gratuidad y los derechos de los niños. También es importante resaltar la esencia de los pueblos originarios con identidad propia, que hace que los migrantes tengan que aceptar casi desde una manera total algunos atributos de una cultura propia. Chile además cuenta con derechos que hace cumplir como un acto de inclusión simbólica. Sin embargo, existen diferentes aristas como el aumento de la migración en la educación y un fenómeno de racialización que emerge en este contexto educativo. Desde una crítica del caso, con una mirada multicultural en Chile, se puede mencionar el concepto que hace Modot de multiculturalismo, que engloba el respeto por la diferencia que otros posean. En el caso expuesto se manifiesta la importancia de la migración en las transformaciones sociales. En este estudio además se representa la escuela como un espacio donde se debe hacer cumplir los derechos de todos los niños. En síntesis, la educación y las políticas estratégicas que tiene como desafío Chile implica una visualización global de diversas maneras de entender el proceso de la diversidad en un nivel contextual, que a través del diálogo, capacitaciones de los docentes donde se aborde la inclusión de contextos diversos en el currículum y principalmente la educación antirracista, se puede lograr una transformación inclusiva. Conclusiones y recomendaciones. El sistema escolar chileno enfrenta una creciente diversidad cultural por la migración, pero mantiene una estructura asimilacionista que impide una inclusión real. Aunque hay esfuerzos aislados, la falta de políticas claras y la discriminación cotidiana generan fricciones importantes. Estas fricciones ocurren porque la cultura escolar dominante se impone, dejando poco espacio al reconocimiento de otras culturas, y esto afecta la motivación y el sentido de pertenencia de los estudiantes migrantes. Por eso, no hablamos de integración, sino de fricción multicultural, ya que el enfoque aplicado es superficial y la discriminación está siendo normalizada y no hay una política sólida que respalde la inclusión. Por eso recomendamos: 1. Capacitar a los docentes en interculturalidad crítica y antirracismo. 2. Incluir contenidos diversos en el currículum. 3. Fomentar espacios de diálogo entre culturas. 4. Implementar el Plan Nacional de Interculturalidad. Y 5. Revisar prácticas discriminatorias normalizadas. En definitiva, avanzar hacia una educación verdaderamente intercultural no depende solo de sumar culturas al aula, sino de transformar el enfoque con el que convivimos. La inclusión real comienza cuando dejamos de imponer y empezamos a dialogar. Muchas gracias por